Hola, hoy nos metemos de lleno en un tema. Bueno, un tema esencial, ¿no? Y a veces puede parecer un poco intimidante para quienes trabajan con sonido. La ecualización. Uf, sí, la famosa EQ. Exacto. Tenemos aquí un tutorial bastante completo que, bueno, promete ser una guía para lograr mezclas ya más profesionales usando esta herramienta. Ajá. Nuestra idea hoy es cómo desmenuzar esa información, ¿no? Separar lo útil de lo que no tanto y entender no solo el cómo y el cuándo usar la EQ, sino también por qué a veces, bueno, tenemos las herramientas, pero las mezclas como que no terminan de sonar bien. Claro, que no cierran. Justo. ¿Listos para esta exploración? Empecemos por el principio, lo más básico. ¿Por qué se dice que la EQ es como uno de los pilares para que una mezcla suene clara, profesional? Es un excelente punto de partida, sí. A ver, la ecualización, digamos en su esencia más pura, es nuestro control sobre el timbre. O sea, la capacidad de ajustar el balance de frecuencias de cualquier sonido. El color del sonido, digamos. Exacto, el color. Pero su verdadera magia, o bueno, su propósito principal en la mezcla, es luchar contra el enmascaramiento. Ese fenómeno donde unos sonidos como que compiten y se tapan entre sí. Ujú. Ahora, ojo, esto es claro entenderlo. La EQ no es lo primero que agarras. Idealmente, entra en juego después de que ya lograste un buen balance de volúmenes y ubicaste todo bien en el panorama estéreo. Ah, ok. Si después de hacer eso todavía hay conflictos, frecuencias que chocan, bueno, ahí sí. Ahí es donde la EQ realmente brilla. Y claro, como decías, hay EQ súper transparentes, casi quirúrgicas, y otras que le ponen su propio sabor, su carácter. La elección ya depende de qué buscas, ¿no? Entendido. Y acá el material que estuvimos viendo es súper insistente en algo. Antes de siquiera pensar en abrir un plugin de EQ, hay como una preparación previa que es esencial. Totalmente. Es casi como decir que la calidad de tu ecualización depende mucho de lo que hiciste antes. ¿Cuál es ese flujo de trabajo recomendado para no arrancar mal? Es que es así, tal cual. Saltarse esos pasos previos es como, no sé, como intentar construir algo sobre una base inestable, ¿viste? No importa qué tan buena sea tu EQ después, no va a funcionar bien. Claro. El orden que se propone es súper lógico y busca consistencia. Primero, calibración del sistema. Acostumbrarse a trabajar siempre más o menos al mismo volumen de escucha. Ah, importante eso. Fundamental, porque nuestras decisiones cambian si cambia el volumen al que escuchamos. Segundo, la etapa de ganancia, el famoso gain staging. Optimizar los niveles de cada pista por separado. Ajá. Con eso evitas distorsión que no querés y te aseguras que los plugins que uses después trabajen como deben, de forma predecible. Tercero, balance y panorama. O sea, la relación de volumen entre todo y dónde pones cada cosa, izquierda, derecha, centro. El pilar antes de la EQ, digamos. Exacto. Es increíble cuánto se puede aclarar una mezcla solo con esos tres pasos. Y recién ahí, si después de todo eso todavía hay problemas de enmascaramiento o falta de definición, bueno, entonces y solo entonces recurrimos a la EQ y otros procesadores. Tiene sentido. Intentar arreglar un mal balance solo con EQ es una receta para el caos. Terminas con sonidos súper procesados y una mezcla toda confusa. Y eso me lleva a un debate. Un clásico, ¿no? En el mundo del audio. Los ojos contra los oídos. Uf, sí. El eterno debate. Tenemos los analizadores de espectro, ¿viste? Esos gráficos que te muestran todas las frecuencias. Pero deberíamos confiar ciegamente en lo que vemos ahí. El material es bastante tajante con esto. Y tiene toda la razón para hacerlo. Es tajante porque, a ver, esta es una profesión auditiva. Nuestra herramienta principal, la número uno, son los oídos. Claro. Depender solamente de un analizador de espectro, bueno, se considera una mala práctica. ¿Y por qué caemos en la trampa visual? Quizás porque nos da como una sensación de objetividad, ¿no? Como si fuera ciencia pura. Sí, parece más seguro. Pero el analizador solo te muestra niveles, amplitud por frecuencia. No entiende de música. No sabe si esa resonancia que está marcando es algo genial del instrumento o un problema que molesta en el contexto de la canción. Claro. Esa decisión es artística, es auditiva. El analizador sirve, claro que sirve. Pero como una segunda opinión, para confirmar algo que escuchaste o para pescar problemas muy puntuales, como resonancias muy finitas.
pero nunca, nunca debe reemplazar la escucha crítica dentro del contexto musical completo. Hablando de contexto, eso conecta perfecto con otra advertencia fuerte del material: el peligro de trabajar aislando pistas. O sea, usar el botón de solo todo el tiempo. ¿Por qué dicen que es tan malo? Es que es una trampa súper tentadora, ¿viste? Porque te permite enfocarte y sentís como que estás puliendo cada sonido individualmente a la perfección. Sí, te concentras en uno solo. El problema es que una mezcla no es una colección de sonidos perfectos por separado. Es un ecosistema donde todo interactúa. Podés pasarte horas haciendo que una guitarra suene increíble en solo, súper llena, brillante, potente. Ajá. Y después, cuando la escuchás con todo lo demás, resulta que ocupa demasiado espacio, choca con la voz o simplemente no pega, no encaja. Lo que funciona aislado puede ser malísimo para el conjunto. Claro, destruye el balance. Exacto. La mezcla vive y muere en cómo interactúan las partes. Y eso solo lo puedes juzgar escuchando todo, o casi todo, junto. El botón de solo hay que usarlo con mucha moderación, para identificar un ruidito o un problema técnico rápido, pero no para tomar decisiones de balance o de EQ que afecten a todo. Tiene toda la lógica del mundo. Ahora, el material también hace una diferencia entre usar la EQ durante la producción y durante la mezcla. ¿Podrías aclarar un poco esa distinción y por qué es relevante? Sí, es una distinción útil, más que nada para entender la intención detrás del uso de la EQ. A ver, la EQ en la producción es más parte del diseño sonoro, de la creatividad. Como esculpir el sonido base. Exacto. Por ejemplo, si estás creando un sonido de sintetizador desde cero, la EQ es una herramienta para darle su carácter fundamental. Ahí puede ser más experimental, más drástico quizás. Ajá. En cambio, la EQ en la mezcla tiene un rol más funcional, más contextual. Se trata de hacer que todos los elementos funcionen bien juntos, en armonía, resolver esos choques de frecuencia, mejorar la claridad general y asegurarse de que la canción suene bien en distintos lugares. Que se traduzca bien, como dicen. Eso mismo. El objetivo es la cohesión, el profesionalismo del todo. Y esto nos lleva a un consejo práctico clave que se repite bastante. Es mucho, mucho más fácil mezclar sonidos que vienen relativamente limpios, o sea, sin mucho proceso desde el origen. Ah, mira qué interesante. Sí, intentar encajar sonidos que ya vienen súper procesados con ecualizaciones muy bestias desde la producción es remar contra la corriente. Es una batalla mucho más difícil. Entendido. Vayamos a un elemento que suele ser como el corazón de la mezcla, ¿no? La voz. Si partimos de una grabación vocal que no es, que no es la ideal, ¿qué tanto puede hacer realmente la EQ para rescatarla? ¿Existen los milagros acá? Seamos realistas. La EQ no hace milagros. Definitivamente no. Si la grabación original tiene problemas serios, mucho ruido de fondo, una acústica de sala horrible, distorsión muy fuerte, una EQ muy agresiva para intentar limpiar eso, puede terminar sacando tanto lo malo como lo bueno del timbre natural de la voz. Te llevas puesto lo bueno también. Claro, no puede inventar información que no se grabó, detalles perdidos. Dicho eso, sí puede mejorar, y mucho, una grabación que esté decente. Un error común, por ejemplo, es filtrar demasiado los graves buscando claridad. Sí, para que corte más. Claro, pero te arriesgas a dejar la voz sonando finita, sin cuerpo, casi como de teléfono, ¿viste? Esas frecuencias graves medias son clave para que tenga presencia. Y sobre problemas como la estridencia, ese sonido filoso, la clave es atenuarlas solo si molesta en el contexto de la mezcla completa, no porque un gráfico te lo marque. A veces un poquito de ese brillo es justo lo que necesita la voz para atravesar la mezcla. Muy claro eso, manejar las expectativas. ¿Y qué hay de otros instrumentos? ¿Algún ejemplo práctico que destaque el material sobre cómo abordar, no sé, la relación entre un bombo y un bajo 808, o guitarras, pianos? Sí, da ejemplos interesantes. La relación bombo y bajo 808 es un clásico en muchísimos géneros hoy en día, ¿no? Totalmente. Ahí la EQ es crucial para que no se haga una bola de graves indefinida. Muchas veces implica decidir qué instrumento ocupa qué subrango de frecuencia grave, usar cortes que se complementen. Como hacerle un huequito a cada uno. Exacto.
Por ejemplo, dejar que el bombo tenga más pegada entre 60 y 80 Hz y que el 800 tenga más peso por debajo. O al revés, depende mucho de los sonidos y de la canción. Con guitarras o pianos, un objetivo muy común es asegurarse de que no tapen la voz. Que no compitan. Justo. Y eso puede implicar hacer pequeños cortes muy sutiles en las frecuencias medias, donde vive la claridad de la voz, pero siempre escuchando el efecto en el conjunto. La idea no es aplicar recetas fijas, sino usar la EQ para crear como bolsillos de frecuencia para cada elemento importante. Interesante. Incluso se menciona algo que a algunos les puede sonar raro. Ecualizar efectos como la reverberación. Totalmente. Y es una técnica súper útil para integrar mejor los efectos en la mezcla. ¿Por qué haríamos eso? Mira, una reverb muy brillante, por ejemplo, puede llamar demasiado la atención o sonar poco natural, como pegada adelante. Ajá. Si le cortas un poco los agudos a esa señal de reverb, quizás con un filtro pasa bajo suave, puede hacer que se sienta más cálida, más profunda, como más atrás en el espacio de la mezcla. Ah, mira vos. De la misma forma, a veces no querés que la reverb te enturbie los graves, que haga una bola ahí abajo. Entonces, ponerle un filtro pasa altos a la reverb también es muy común. Se trata de esculpir el efecto para que haga su trabajo sin molestar a los demás. Fascinante. Entrando en terrenos un poquito más técnicos, a veces aparece el término ecualización mid-side. ¿Podés desmitificar un poco qué es eso y cuándo podría ser útil? Claro. A ver, la mayoría del audio que escuchamos es estéreo, ¿verdad? Y ese audio tiene información que suena diferente en el centro, eso es el mid, y en los lados, el side. Ok. La Equi-Mid-Side es una técnica que nos permite ecualizar esas dos partes, el centro y los lados, de forma independiente. Ah, interesante. Podés, por ejemplo, realzar un poquito los agudos solo en los lados, en el side, para dar una sensación de más amplitud, de más aire, sin tocar la claridad del centro, el mid, donde generalmente viven la voz, el bombo, el bajo. Claro, elementos clave. Es importante no confundirla con un simple expansor estéreo, que básicamente lo que hace es subir o bajar el volumen de los lados. La EQ Mid-Side te da un control del tono mucho más preciso. Se usa con cuidado, generalmente para ajustes finos, porque si te pasas puedes causar problemas de fase o que suene medio artificial. Entiendo. Y volviendo a lo más fundamental, los filtros. Pasaltos, pasabajos, parecen súper simples, pero ¿hay alguna sutileza en su uso que valga la pena destacar? Bueno, su función es obvia, ¿no? Eliminar frecuencias por debajo o por encima de un punto que elegís. Pero su impacto va más allá de eso. ¿Ah, sí? Sí, un punto clave que a veces se pasa por alto. Usar filtros pasaaltos, el low-cut, en instrumentos que no tienen información útil en los graves profundos, como voces, guitarras, hi-hats, no solo te limpia la mezcla de esos retumbes innecesarios, sino que además libera headroom. Ah, el headroom. El margen antes de la distorsión. Exactamente. Al quitar toda esa energía grave acumulada, que en realidad no aporta nada útil en esos instrumentos, ganas espacio. Espacio para que los elementos que sí importan puedan sonar más fuertes y claros sin que la mezcla sature. Es una de las herramientas más poderosas para lograr claridad, aunque parezca súper básica. Qué buen dato ese. Ok, cubrimos técnicas, herramientas. Hablemos ahora de los errores. El material es muy directo sobre ciertas prácticas que hay que evitar. Una que menciona es intentar copiar la curva de EQ de una canción comercial, una que ya está masterizada. ¿Por qué es una mala idea? Es una pésima idea. ¿Por qué? Porque una mezcla y un máster son dos cosas completamente diferentes. Son etapas distintas del proceso. Claro. Una mezcla tiene mucha más dinámica, más diferencia entre lo más bajo y lo más alto, y generalmente un balance de tonos distinto antes de pasar por la masterización. En el mastering se aplican procesos globales como limitación, compresión multibanda, que cambian radicalmente esa curva de EQ final que ves en un analizador. Entiendo. Intentar copiar la EQ de un máster en tu mezcla es como, no sé, como intentar ponerle el techo a una casa antes de levantar las paredes. Usar canciones de referencia es vital, sí, obvio. Pero para comparar el balance general, la sensación, la relación entre graves, medios, agudos, no para calcar una curva específica de un gráfico. Queda clarísimo. ¿Y qué pasa con la tentación opuesta?
Usar ecualizaciones súper agresivas, ¿viste? Con picos y valles enormes. O depender ciegamente de esos plugins mágicos que prometan arreglarte todo con un solo botón. Uf, ambas son trampas muy comunes. A ver, las EQs muy extremas a veces tienen un uso creativo, claro, pero para corregir problemas suelen ser una señal de que hay algo más de fondo que está mal. ¿Cómo qué? Como una mala grabación, un mal arreglo musical o un mal balance de volúmenes desde el principio. Muchas veces, esas EQs tan agresivas te arreglan un problema, pero te crean otros tres, quitándole toda la naturalidad al sonido. Mm. Es preferible, siempre que se pueda, usar curvas suaves, más musicales. Y sobre los plugins mágicos, la verdad, y el material insiste mucho en esto, es que la habilidad no está en el plugin, sino en quien la usa. ¿En el ingeniero o productor? Exacto. Los plugins de EQ que vienen de fábrica con cualquier programa de grabación decente son perfectamente capaces de lograr mezclas profesionales. Muchos de esos plugins milagrosos son en realidad combinaciones inteligentes de herramientas básicas, EQ, compresión, saturación, pero con una interfaz muy linda. Claro, buen marketing. Pero no reemplazan el conocimiento y sobre todo el oído entrenado. Un factor que a veces se nos olvida, pero que el material recalca como súper crítico. El lugar donde escuchamos. ¿Cómo afecta la acústica de nuestra habitación a las decisiones que tomamos con la EQ? Afecta de manera fundamental, directa. Una habitación sin ningún tratamiento acústico tiene sus propias resonancias, sus ecos, sus reflexiones. El famoso sonido de la sala. Ese mismo. Y eso colorea lo que escuchamos de nuestros monitores, de nuestros parlantes. Podemos estar escuchando un exceso de graves que en realidad no está en la mezcla, sino que es la sala que está resonando. Y entonces cortas graves que no deberías. Exacto. Y aplicas una EQ para cortarlos. El resultado, una mezcla que suena bien en tu sala, pero que cuando la escuchas en otro lado suena flaca, anémica, sin cuerpo en los graves. Un desastre. Por eso, invertir en tratamiento acústico básico, algunos paneles absorbentes, trampas de graves, es, según el material, y coincido totalmente, una inversión mucho más inteligente que comprar monitores más caros o acumular más plugins. Prioridades. Sí, y si la acústica es un problema que no puedes solucionar ya mismo, bueno, confiar más en unos buenos auriculares de referencia puede ser de hecho una alternativa más fiable para tomar decisiones críticas de EQ que unos monitores en una sala mala. Interesante alternativa. Mencionaste antes EQs transparentes y otras con color. El material nombra algunos EQs específicos, ¿no? Como estilos API, NIF, digitales modernos. ¿Es realmente necesario tener muchas marcas o tipos diferentes? Si el material menciona algunos ejemplos conocidos, como los que nombraste, FaFilter, Kirchhoff también, más que nada para ilustrar diferentes filosofías o capacidades. Algunos son famosos por su color musical, otros por ser súper precisos, casi quirúrgicos, o por tener funciones avanzadas como la EQ dinámica. Ajá. Pero el mensaje de fondo es súper consistente. No se trata de coleccionar plugins como si fueran figuritas. Se trata de conocer a fondo las herramientas que ya tenés, incluso las más básicas que vienen con tu DAW. Dominar lo que tenés. Exacto. Un buen ingeniero con un EQ de stock, el que viene de fábrica, pero bien usado, va a lograr mejores resultados que alguien con docenas de plugins carísimos usados sin criterio. El conocimiento de los principios de ecualización y un oído bien entrenado valen mucho más que la marca del plugin. Perfecto. Si tuviéramos que como condensar toda esta exploración en una filosofía central sobre la ecualización profesional, ¿cuáles serían los pilares fundamentales? Yo creo que se podría reducir a unos pocos principios clave, ¿no? Primero, menos es más, pero empezá bien. La prioridad es lograr un buen sonido desde la grabación y un buen balance de volúmenes inicial. Una mezcla bien balanceada necesita mucha menos EQ. Lógico. Segundo, entender el porqué. No ecualices por costumbre o porque viste un tutorial que lo hacía. Cada ajuste tiene que tener una intención clara. Estás corrigiendo un problema específico. Estás creando espacio para otro instrumento. Estás realzando algo bueno del sonido. Tener un objetivo. Eso. Tercero, confía y entrena tus oídos. Son tu herramienta definitiva. Escucha activamente. Compara A/B.
tómate descansos para no fatigarte. Y cuarto, el contexto es el rey. Las decisiones de EQ siempre hay que tomarlas escuchando cómo afecta ese cambio al sonido dentro de la mezcla completa, no aislado. Nunca en solo, como regla general. Exacto. Y por supuesto recordar siempre la importancia crítica de una buena acústica o si no unos buenos audífonos de referencia. La maestría viene de aplicar estos principios una y otra vez, con práctica, no de buscar atajos mágicos. Excelente síntesis. Entonces, recapitulando muy rápido. La EQ es súper poderosa, pero viene después de una buena preparación. Calibración, ganancia, balance. Nuestros oídos mandan, no los gráficos. Evitar la trampa del solo. La acústica es importantísima. Y la filosofía es usar la EQ con intención, con moderación y siempre pensando en el contexto general. Exactamente. Y quizás, para dejar algo ahí picando, ¿no? Hemos hablado mucho de la EQ como una herramienta para corregir, para balancear. Pero si damos un paso más allá y pensamos en su potencial más creativo, Ajá. ¿cómo podríamos usar la ecualización no solo para arreglar o encajar un sonido, sino para transformarlo a propósito en algo nuevo, algo inesperado, darle una identidad única dentro de la canción, incluso si técnicamente ese sonido no necesitaba ser ecualizado? Ahí es donde la técnica empieza a convertirse un poco en arte, ¿no te parece?